Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, risas y por supuesto, mucha inspiración. Hoy estoy súper emocionada de hablar de algo que honestamente me fascina, y que sé que a muchos de ustedes también les interesa, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de ellos, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que aún hoy, siguen siendo fuente de admiración y, por qué no decirlo, de un poco de fantasía para muchos de nosotros. El título de hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel, mi dosis diaria de inspiración, refleja exactamente lo que siento. Ellos, individualmente y como pareja, me inspiran muchísimo. Y sé que no soy la única. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en el porqué. Vamos a analizar su impacto, no solo en la pantalla, sino también en cómo se proyectan en el mundo real. Vamos a ver cómo su profesionalismo, su actitud ante la vida, sus proyectos y por supuesto, su estilo, nos pueden servir de inspiración para nuestro día a día. Antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. No te pierdas los próximos vídeos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido. Me encantaría que formes parte de esta comunidad. Ahora sí, empecemos con la dosis de inspiración. Empecemos por el principio, por lo que nos cautivó a todos, la química en pantalla. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan en Love is in the Air? La serie, que se convirtió en un fenómeno global, no solo nos regaló una historia de amor entrañable, sino que también nos presentó a dos actores con una conexión mágica. Kerem Bürsin con su carisma, su mirada penetrante y su innegable atractivo, y Hande Erçel con su dulzura, su talento y su belleza natural, crearon una pareja que traspasó la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, la forma en que hacían reír y emocionar. Era algo que se sentía genuino, algo que te hacía creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué hizo que esta química funcionara tan bien? Más allá del talento individual, creo que hay algo más profundo. Ambos son actores que se entregan a sus personajes, que se preocupan por construir relaciones auténticas. Se nota la dedicación, el trabajo en equipo, la pasión por lo que hacen. Y eso, amigos, es algo que inspira. Nos demuestra que para lograr grandes cosas, es necesario trabajar duro, confiar en el otro y ponerle corazón a lo que hacemos. La magia de Love is in the Air residía en la capacidad de Kerem y Hande para transmitir emociones. No se limitaban a recitar líneas, vivían cada momento, cada conflicto, cada alegría de Eda y Serkan. La naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se miraban a los ojos, la complicidad que irradiaban, todo eso era palpable y resonaba en el espectador. Esta conexión, esta química, no es algo que se pueda fingir fácilmente. Es el resultado de la combinación de talento, entrega y, por supuesto, una gran capacidad para conectar a nivel humano. Kerem Bürsin, con su interpretación de Serkan Bolat, demostró una versatilidad notable. Logró construir un personaje complejo con capas y matices. Pasó de ser un hombre de negocios frío y distante a un hombre vulnerable, enamorado y dispuesto a cambiar por amor. Su actuación fue sutil, precisa y llena de matices. Supo transmitir la evolución de Serkan de una manera creíble y conmovedora. Hande Erçel, por su parte, cautivó al público con su interpretación de Eda Yildiz. Su energía, su optimismo, su fuerza y su vulnerabilidad la convirtieron en un personaje entrañable y con el que era fácil empatizar. Hande supo dotar a Eda de una personalidad vibrante y auténtica. Su actuación fue fresca, natural y llena de vida. Supo transmitir la alegría, la tristeza, la esperanza y la lucha de Eda de una manera que conectó con el público en un nivel emocional profundo. La combinación de ambos talentos, la química que surgió entre ellos y la pasión que ambos pusieron en el proyecto, fue lo que hizo que Love is in the Air se convirtiera en el fenómeno que fue. La serie nos enseñó que el amor, la amistad y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Nos recordó la importancia de creer en nosotros mismos, de luchar por nuestros sueños y de valorar a las personas que nos rodean. Y luego, claro, está su profesionalismo. Tanto Kerem como Hande son conocidos por su ética de trabajo, su compromiso con sus proyectos y su respeto por sus colegas y por el público. Han demostrado ser personas responsables, que se toman en serio su trabajo y que siempre buscan dar lo mejor de sí mismos. Esto es algo que sin duda es digno de admiración e imitación.
Nos muestra que el éxito no es solo cuestión de suerte o de apariencia, sino que se basa en el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación. El profesionalismo de Kerem y Hande se manifiesta en múltiples aspectos. En el set, se les conoce por ser puntuales, preparados y comprometidos con su trabajo. Se esfuerzan por entender a fondo sus personajes, investigan, se preparan para cada escena y trabajan en equipo con el director, el elenco y el equipo técnico. No solo se preocupan por su propio desempeño, sino también por el resultado final del proyecto. Se toman su trabajo en serio, lo respetan y se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada momento. Fuera del set, también demuestran su profesionalismo. Son cuidadosos con su imagen pública, respetuosos con los medios de comunicación y agradecidos con sus fans. Saben que son figuras públicas y que tienen una responsabilidad con el público. Por eso se esfuerzan por ser buenos ejemplos, por utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y por inspirar a sus seguidores a ser mejores personas. Esta dedicación, esta ética de trabajo, es algo que podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida. Nos enseña que para lograr el éxito, es necesario ser perseverantes, dedicados y comprometidos con lo que hacemos. Nos anima a no rendirnos ante las dificultades, a seguir adelante a pesar de los obstáculos, y a dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Pero la inspiración no se queda solo en la pantalla. Ambos actores han demostrado ser mucho más que estrellas de televisión. Kerem Bürsin, por ejemplo, es un hombre comprometido con causas sociales, especialmente con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Utiliza su plataforma para generar conciencia, para motivar a la gente a tomar medidas y para abogar por un futuro más sostenible. Esto es algo que, en mi opinión, es tremendamente admirable. Nos muestra que podemos usar nuestra influencia para hacer del mundo un lugar mejor, que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta y de protegerlo para las futuras generaciones. Kerem Bürsin no se limita a hablar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, actúa. Participa en campañas de concienciación, promueve el uso de energías renovables, apoya a organizaciones que trabajan en la protección del planeta y utiliza sus redes sociales para difundir información relevante y motivar a sus seguidores a tomar medidas. Su compromiso va más allá de las palabras, es una forma de vida. Su activismo medioambiental nos inspira a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta. Nos recuerda que el cambio climático es una realidad y que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a un futuro más sostenible. Nos anima a reducir nuestra huella de carbono, a consumir de forma responsable, a reciclar, a ahorrar energía y a apoyar a las empresas y organizaciones que están comprometidas con la protección del medio ambiente. La dedicación de Kerem a esta causa nos enseña que todos podemos marcar la diferencia. No importa si somos famosos o no, todos podemos utilizar nuestra voz, nuestra influencia y nuestras acciones para contribuir a un mundo mejor. Nos demuestra que el cambio comienza con nosotros mismos y que, juntos, podemos construir un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y Hande Erçel, por su parte, es una mujer que irradia empatía y bondad. Ha hablado abiertamente sobre su lucha contra el cáncer y ha utilizado su experiencia para apoyar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Es una defensora de la salud mental, una activista por los derechos de los animales y una persona que siempre está dispuesta a tender una mano a los demás. Su ejemplo nos enseña la importancia de la solidaridad, la compasión y la generosidad. Nos recuerda que como seres humanos debemos preocuparnos por el bienestar de los demás y que, juntos, podemos construir una sociedad más justa y humana. Hande Erçel ha demostrado una gran valentía al hablar públicamente sobre su experiencia con el cáncer y su apoyo a otras personas que luchan contra esta enfermedad. Ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana, para apoyar a las organizaciones que trabajan en la investigación y el tratamiento del cáncer y para brindar esperanza y consuelo a quienes están pasando por momentos difíciles. Su testimonio es un ejemplo de resiliencia, de fortaleza y de la capacidad humana para superar la adversidad. Además, Hande es una firme defensora de la salud mental. Promueve la importancia de cuidar nuestra salud mental, de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos y de romper el estigma asociado a las enfermedades mentales. Su apoyo a esta causa nos recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física y que todos merecemos recibir el apoyo y la atención que necesitamos para cuidar nuestro bienestar emocional. Su activismo por los derechos de los animales es otro ejemplo de su empatía y su compromiso con el bienestar de los demás.
Apoya a las organizaciones que trabajan en la protección de los animales, promueve la adopción y la protección de los animales abandonados y aboga por una sociedad más compasiva y respetuosa con todas las criaturas. Su ejemplo nos enseña la importancia de la compasión, de la empatía y de la responsabilidad que tenemos hacia los animales y el medio ambiente. Además, ambos tienen un estilo muy particular, que también es fuente de inspiración. Kerem Bürsin es conocido por su elegancia, su buen gusto y su capacidad para combinar prendas clásicas con toques modernos. Hande Erçel, por su parte, es una mujer que destaca por su naturalidad, su frescura y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Ambos saben cómo lucir impecables sin dejar de ser fieles a sí mismos. Nos enseñan que la moda es una forma de expresión, que podemos usarla para sentirnos bien con nosotros mismos y para reflejar nuestra personalidad. El estilo de Kerem Bürsin es una combinación de elegancia clásica y toques modernos. Prefiere las prendas de calidad, los cortes impecables y los colores neutros. A menudo se le ve luciendo trajes a medida, camisas bien cortadas, abrigos sofisticados y zapatos elegantes. Sin embargo, también sabe cómo incorporar elementos más informales y modernos, como zapatillas deportivas, chaquetas de cuero o vaqueros desgastados. Su estilo es atemporal, sofisticado y siempre elegante. Nos enseña que la elegancia no está reñida con la comodidad y que podemos vestir bien sin necesidad de seguir ciegamente las últimas tendencias. El estilo de Hande Erçel es una celebración de la naturalidad y la frescura. Prefiere las prendas cómodas y versátiles, los colores vibrantes y los cortes favorecedores. A menudo se le ve luciendo vestidos fluidos, faldas midi, vaqueros de talle alto y camisetas básicas. Sin embargo, también sabe cómo adaptarse a diferentes estilos, desde el look casual y desenfadado hasta el look más sofisticado y glamuroso. Su estilo es fresco, juvenil y siempre auténtico. Nos enseña que la moda es una forma de expresión personal y que lo más importante es sentirnos cómodos y seguros con lo que llevamos puesto. Ambos con su estilo nos demuestran que la moda no se trata solo de seguir tendencias, sino de expresar nuestra personalidad. Nos inspiran a encontrar nuestro propio estilo, a experimentar con diferentes prendas y a sentirnos bien con nosotros mismos. Nos animan a ser fieles a nuestra esencia y a no tener miedo de mostrar al mundo quiénes somos. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos tomar lo que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos muestran y convertirlo en una fuente de motivación personal? Aquí te dejo algunas ideas. **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 
límites, busca la excelencia en cada tarea. No te conformes con menos de lo que sabes que puedes lograr. Establece metas claras, organiza tu tiempo, sé perseverante y no te rindas ante las dificultades. Recuerda que el éxito no es un destino, sino un camino que se construye día a día. Cultiva la empatía preocúpate por los demás, sé amable, escucha a las personas que te rodean. Intenta comprender sus problemas y ofrecer tu apoyo. Ponte en el lugar de los demás, trata a los demás con respeto y compasión, y siempre trata de hacer lo correcto. Aprende a cuidar tu salud mental busca ayuda profesional si la necesitas, practica actividades que te hagan sentir bien, rodéate de personas positivas. Prioriza tu bienestar emocional, establece límites saludables, practica la autocompasión y no te avergüences de pedir ayuda cuando la necesites. Sé responsable con el medio ambiente reduce tu huella de carbono, recicla, consume de forma consciente. Haz lo que esté en tus manos para proteger el planeta. Infórmate sobre las causas ambientales, apoya a las organizaciones que trabajan en la protección del medio ambiente y adopta hábitos sostenibles en tu día a día. Exprésate a través de tu estilo vístete con ropa que te haga sentir cómodo y seguro. Experimenta con diferentes estilos y descubre que te funciona mejor. Encuentra tu propio estilo personal, no tengas miedo de experimentar con diferentes prendas y accesorios, y utiliza la moda como una herramienta para expresar tu personalidad y tu individualidad. Busca el equilibrio aprende a combinar el trabajo, la vida personal y el cuidado de ti mismo. No te olvides de disfrutar de la vida y de hacer las cosas que te hacen feliz. Prioriza tus necesidades, establece límites saludables, aprende a decir no y dedica tiempo a las actividades que te brindan alegría y satisfacción.
Asterisco 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 sé fiel a ti mismo asterisco asterisco no intentes ser alguien que no eres. Sé auténtico, muestra tu verdadera personalidad, y no tengas miedo de ser diferente. Acepta tus fortalezas y debilidades, confía en tus instintos, sé valiente y no dejes que las opiniones de los demás te definan. Asterisco 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 rodéate de personas positivas asterisco asterisco busca amigos y familiares que te apoyen, te motiven y te hagan sentir bien contigo mismo. Cultiva relaciones positivas, aleja de las personas tóxicas, y busca el apoyo de personas que te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. Asterisco 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 nunca dejes de aprender asterisco asterisco lee libros, ve películas, escucha música, viaja, experimenta cosas nuevas. Amplía tus horizontes y mantén la mente abierta. Sé curioso, explora diferentes culturas y perspectivas, y nunca dejes de aprender y crecer. Y por supuesto, no olvidemos su relación. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la admiración y el respeto mutuo que se profesan son evidentes. Han sabido mantener una relación cordial y profesional, demostrando que es posible separar la vida personal de la laboral y que el éxito no tiene por qué estar reñido con la amistad. Esto, creo, es una gran lección. Nos enseña la importancia de la madurez, la tolerancia y la capacidad de perdonar. Su relación, incluso después de su ruptura sentimental, es un ejemplo de madurez y respeto. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y profesional, incluso después de haber compartido una relación personal. Han sabido separar su vida personal de su vida laboral y han continuado trabajando juntos en algunos proyectos. Esta actitud nos enseña la importancia de la tolerancia, la capacidad de perdonar y la habilidad de mantener relaciones positivas a pesar de las diferencias. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que dos actores talentosos. Son personas que nos inspiran con su profesionalismo, su actitud ante la vida, su compromiso con causas sociales y su estilo. Son un recordatorio de que podemos ser mejores personas, que podemos lograr grandes cosas y que podemos vivir una vida plena y significativa. Son un reflejo de lo que todos podemos aspirar a ser, personas comprometidas, auténticas, solidarias y con una visión de futuro. Su ejemplo nos recuerda que el éxito no se mide solo en fama o fortuna, sino en la capacidad de inspirar a otros, de hacer del mundo un lugar mejor y de vivir una vida plena y significativa. Así que esa es mi dosis diaria de inspiración para hoy. Espero que a ustedes también les haya gustado y que se hayan sentido motivados por esta plática. Me encantaría saber qué opinan. ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Cómo los inspiran a ustedes? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, sigan brillando.